Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista, está con nosotros para conversar sobre este tema. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenos días. Con esta resolución tomada anoche por la Corte Constitucional, ¿se puede decir que empieza el principio del fin del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y el resto solamente esperar la audiencia del 25? Bueno, buenos días, Verónica, Milton, un abrazo para ustedes, un saludo para quienes nos están mirando y escuchando. Habrá que ver. La Corte Constitucional en muchas cosas se torna impredecible. Digamos, si es que obra con la misma rigurosidad que ya obró en enero o febrero de este año con el anterior Consejo de Participación Ciudadana, uno esperaría que ante el desafío en el que ha entrado el presidente del actual CPCCS con su mayoría, la Corte debería tomar la decisión de destituirlos del cargo. Digamos, eso está dentro de sus facultades. La Corte recibe una atribución para revisar y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales. Hay un dictamen interpretativo del año 2019 que dice que el Consejo no puede, en la vía administrativa, ejercer ninguna potestad de revisión de las decisiones extraordinarias del transitorio. Resulta que se consiguen acá estos comedidos que ya últimamente nunca faltan. Se presenta una acción de protección, un juez de Montecristi concede una acción de protección en franca contravención de este dictamen, se pretende la conformación de una veeduría y cuando han lanzado la piedra quieren esconder la mano. Eso es básicamente lo que está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana. Frente a eso, entonces, uno esperaría que, ya que se ha resuelto, iniciar formalmente el proceso de verificación del cumplimiento de este dictamen interpretativo. Tras la audiencia, pues se tome la decisión que corresponde. Y la decisión que yo creo que se debe dar en este caso es la destitución del cargo. Es más, yo coincido no solo con el voto de mayoría, en el sentido de arrancar ya el trámite de verificación, sino que coincido plenamente con el voto concurrente del juez de Herrería, en el que él ha indicado que acá hay cosas que ya son notorias y públicas y que frente a eso incluso no hacía falta dilatar más la toma de esta decisión. Eso le quería preguntar. El voto concurrente del juez de Herrería, no hay nada que esperar, hay incumplimiento. ¿Por qué convocar a una audiencia sí. el 25 de septiembre? Bueno, me imagino que la intención de la mayoría de la Corte es, en todo caso, garantizar que los consejeros y demás funcionarios que han sido convocados a esta audiencia, a mí me parece que se está convocando con una dilación que yo francamente no entiendo, porque entre medio, el 19 de este mismo mes, hay la última fase ya del concurso para designar contralor. Entonces, esto me suena muy mal de dejar que este señor siga frente al Consejo de Participación Ciudadana, que nos dejen metiendo a cualquiera de los dos que está hasta aquí punteando en la lista de aspirantes a la Contraloría, sea esta señora Vivanco, sea el señor Falconi Puig. ¿Pero qué espera la Corte? Entonces, que Allen Berbera nos deje poniendo Contralor correísta para luego de eso destituirlo. Eso es lo que está esperando la Corte. Entonces, sí me parece que con toda la información que ha habido, porque hay declaraciones del propio presidente del Consejo que sale a decir que va a revisar las actuaciones del Trujillato, las atrocidades, me parece que fue la palabra que utilizó. Atrocidades, sí. Llama a la veeduría, abre todo un plazo de 7, 8 días para que la gente se inscriba en esa veeduría. Ni siquiera se tiene información, porque este Consejo no ha dado esa información, sobre quiénes y cuántas personas se han inscrito para integrar esta veeduría, y él ha vuelto a insistir en que la veeduría se va a dar porque él tiene que cumplir una sentencia de un juez de Montecristi, que es una sentencia abiertamente contraria a lo que dispone el dictamen interpretativo de la Corte, y que en ese sentido, según la jurisprudencia de la propia Corte, ese fallo es inejecutable. Entonces, frente a toda esa clase de actuaciones, desde mi punto de vista al menos, hacía falta armar toda esta parafernalia de llamar a una audiencia, peor con tanto tiempo de por medio, para escuchar en una audiencia a todos los consejeros, cuando usted ya tiene de los 7
3 que son posturas en contra de irse a revisar las decisiones del transitorio, Calvache, Fantoni, y me parece que incluso la vicepresidente del Consejo, que originalmente era de la mayoría correísta y que ahora trata de ponerse a buen recaudo diciendo que ya no es de esa mayoría. Usted tiene un 4-3. Entonces, frente a eso, me parece que la postura del juez de Herrería es correcta. No hay razones para dilatar la toma de una decisión que es sencilla. Crear una veeduría para revisar la designación de la Corte, ¿implica o no implica incumplimiento del dictamen interpretativo? Eso es todo lo que tiene que resolver la Corte. ¿Necesitaba audiencia para eso? Creo que no. Pero en todo caso, me imagino que la intención es evitar que si es que se llega a tomar la decisión de destituirlos, no se presenten luego acciones en el orden interno o en el plano internacional para argumentar que fueron destituidos incluso sin habérselos escuchado o sin haberse garantizado su derecho a la defensa. Así que quiero pensar que la intención de la Corte va por ahí y no va por el cálculo de otras cosas en medio de un escenario evidentemente electoral y político. Ahora, ¿usted cree que en estos 10 días que quedan, sí, 12 días, para esta audiencia se pueda nombrar contralor? Bueno, es que, a ver, las fases de este concurso, este reglamento fue acomodado varias veces, primero por el Consejo presidido por Ulloa. Aquí si alguien es responsable de que el país no cuente con un contralor decente, es Ulloa, para empezar. Ese señor se pasó más de un año pateando la pelota, dejó que lleguen los correístas a tomarse el Consejo de Participación Ciudadana y evidentemente esta gente puso pie en el acelerador en un concurso que estaba represado desde marzo del año anterior, ¿ya? El reglamento se acomodó y las fases de impugnación ciudadana curiosamente se ponen al inicio del proceso de selección. Fíjese usted, entonces impugnas a un candidato cuyos méritos y cuyo conocimiento no se sabe, ya han pasado la etapa de calificación de méritos y ahora lo que corresponde es solamente que vayan, se sienten en un pupitre y rindan un examen sobre un banco de 2,000 preguntas que se va a hacer público, me parece que el 17 de septiembre, es decir, la siguiente semana, a más tardar. Es decir, tendrán que aprenderse de memoria 2,000 preguntas, como nos gusta a nosotros estos engaños. Sobre la base de eso, van a ir a rendir un examen y el que obtenga el mayor puntaje entre el promedio de la fase de méritos, que tiene 50 puntos, y la fase de oposición, que tiene otros 50, es automáticamente el nuevo contralor. Para nadie es un secreto que hay dos nombres muy vinculados al correísmo que han obtenido en esta primera parte de los méritos casi puntaje perfecto. Entonces, vea, como decía una de las consejeras del otro día en algún medio de comunicación, el contralor ya está. Lo que falta es acabar el concurso. La prueba es del 19. La audiencia recién es del 25. La Corte no va a tomar una decisión el 25 de septiembre. La Corte se va a tomar un tiempo más para emitir un auto. Eso en el evento de que la magistratura decida destituir, porque en una de esas, como se está especulando también, al parecer hay como unas dos posiciones ahí, unos que van como Herrería con la determinación correcta de destituir a esta gente y cortar el problema de raíz. Otros que en cambio, un poco más blandos, pretenden hacer solamente una advertencia o un último llamado de atención al Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, sí creo yo que ahí hay mucho de ese cálculo. Y eso no puede ser bueno para el país, porque le insisto, hasta fines de este mes nosotros ya sabremos quién va a ser el contralor. 8:34, estamos conversando con Ismael Quintana, abogado constitucionalista. Doctor Quintana, buenos días. Y quiero preguntarle justamente qué debería pasar en esa audiencia pública de seguimiento del 25 de septiembre y cuánto tiempo puede tomarse la Corte o no tiene un tiempo que esté estipulado por la ley. ¿Qué podemos esperar de eso? A ver, no hay un plazo, lamentablemente. Esto está regulado en el reglamento de sustanciación de procesos de competencia de la Corte. No hay plazos específicos. La experiencia nos muestra que lo que ocurrió en enero con el Consejo presidido por Ulloa fue una decisión que se meditó durante más de 5 meses. Por si acaso, ustedes recordarán cuando la Corte dicta esa sentencia de extraordinaria de protección, ordenándole al Consejo de la Judicatura la designación del presidente definitivo de este Consejo. Esa sentencia sale más o menos en julio o agosto del año anterior, 2022, y la decisión de destitución se toma recién en enero o febrero. Estamos hablando de que habían pasado 5 o 6 meses o más en ese trecho, ¿no es cierto?
Entonces, como ustedes ven, la Corte se toma sus tiempos. Por eso yo insisto, esto no es una cuestión en lo que la Corte va a resolver el 25 mismo. En esto a mí me ha asombrado, porque más bien veo que la Corte en algo ha obrado con celeridad, iniciando ya el proceso de verificación, llamando a una audiencia. ¿Qué debe pasar en esa audiencia? Básicamente van a comparecer los 7 consejeros de participación ciudadana, cada uno individualmente. Van a comparecer, por lo que veo, algunos funcionarios también de este consejo, y además de este juez de Montecristi, a explicar las razones por las cuales cada uno en el ámbito de sus competencias ha contribuido o no a dar cumplimiento al dictamen interpretativo de 2019. Por eso le insisto, me parece que la audiencia era innecesaria. Yo creo que las posturas de cada consejero al menos están claras. Yo creo que la conducta del juez Quimis de Montecristi también está clara. No solo que este hombre ha cometido un evidente prevaricato y un error inexcusable, sino que además ha incumplido a través de su decisión con el dictamen interpretativo de la Corte y tendría que ser también destituido. Ahora, Entonces, pero bueno, la Corte quiere evaluar, quiere llenarse de razones, veremos si por lo menos eso le alcanza para tomar una decisión que es la que todos esperamos. ahora, pongámonos un momento en lo que dice Allen Berbera. Dice, yo estoy atado de pies y manos, porque si no cumplo la resolución del juez, me friego. Y si cumplo la resolución del juez, también me friego. A ver, es que yo sí creo que habría que hacer una cordial invitación al consejero presidente a leer la jurisprudencia de la Corte. Se lo digo con mucha franqueza porque la Corte tiene una línea jurisprudencial muy antigua. Esto no es ni siquiera del actual, esto viene incluso de la cervecera, Corte con la que él comulgaba bastante en su momento. La Corte ha dicho que cuando hay jueces de garantía jurisdiccional, como en este caso este juez Quimis de Montecristi, que resuelven acciones de protección en la que claramente se contravienen normas jurídicas expresas o precedentes expresos de la Corte Constitucional, no hay obligación jurídica de cumplirlas porque estas sentencias se tornan, en palabras de la Corte Constitucional, en sentencias inejecutables. Quiere decir esto, que si Vera no llamaba a conformar esta veeduría, ¿estaba arriesgando su permanencia en el cargo? No. Y no solo por la razón que le estoy dando, sino porque él está mintiendo. Él sostiene que si él no llamaba a la veeduría, este juez Quimis lo podía destituir. Y también ahí me parece que hay un desconocimiento de la jurisprudencia constitucional. La Corte desde el año 2016 se ha reservado para sí la competencia de destitución de funcionarios por incumplimiento de sentencia o dictamen constitucional. Si no, no es que un juez de primer nivel puede ordenar la destitución, en este caso de Vera o de cualquier otro funcionario del Consejo de Participación Ciudadana, porque eso está prohibido por la jurisprudencia anterior y actual de la Corte Constitucional. De tal manera que no había, eso es un muy mal pretexto para querer blindarse de lo que se le podría venir ante la Corte Constitucional. Él conocía que no hay fórmula alguna para revisar las decisiones y ha pretendido bypassear el dictamen a través de esta, entre comillas, veeduría ciudadana. Ahora, doctor, este tema que está ocurriendo, que nace de la denuncia de una señora que cae en manos del juez de Montecristi, es un cúmulo de errores jurídicos, de errores técnicos, constitucionales, o es un tema de cálculos políticos. ¿Se puede atribuir a eso lo que está ocurriendo? No creo que sean solo errores y falta de asesoría correcta a este señor, a este funcionario, sino también lo otro. A mí me parece que detrás de esto hay un enorme plan político que está totalmente alejado de lo jurídico, con miras a sacarse de encima a funcionarios e instituciones incómodas para una organización política, que es el correísmo. No es, recuerden ustedes, el primer intento. Lo de la Corte Constitucional es ya la consecuencia de otras actuaciones. Anteriormente se intentó con el caso de la fiscal. También buscaron revisar el nombramiento de la fiscal, que también está blindado por este supuesto dictamen interpretativo de 2019. Y cuando la gente o estos comedidos van con las acciones de protección en Montecristi, en otro lado, ¿cuál es la actuación institucional del Consejo? El Consejo no se defiende. Vea que esto pasó recién con una acción de protección que se presenta en contra del proceso de designación de los nuevos vocales del Consejo Nacional Electoral,
¿Qué hizo el señor Vera con su coordinación jurídica al momento de comparecer a la audiencia a contestar la demanda? Allanarse. Decirle que el accionante tenía razón. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, obviamente, de que el concurso vuelva a foja cero para ellos controlar los concursos, ¿verdad? Porque obviamente ahí hay partidarios del correísmo que están aspirando a llegar al Consejo Electoral. ¿Qué pasó con el caso de esta acción de protección en el tema de la veeduría para la Corte Constitucional? Lo propio, llegan a la audiencia, se allanan a los señalamientos y cuando correspondía institucionalmente interponer el recurso de apelación, no lo hizo. ¿Sabe por qué la Corte de Manabí va a resolver este tema en instancia de apelación? Porque la Procuraduría General del Estado fue la que apeló la decisión, no el Consejo de Participación Ciudadana. Y ahora nos sale con el cuento de que se adhirió al recurso de apelación, como que la figura de la adhesión al recurso de apelación existe en el procedimiento constitucional. Entonces, yo creo que es una mezcla de todo. Ignorancia del derecho, por un lado, pero también una clara intencionalidad política de utilizar, o más bien dicho, mal utilizar estas herramientas para efectos de llevar adelante un plan político afín a la agrupación con la que él comulga. Sencillamente es así. Ya veremos qué es lo que pasa. Faltan 11 días para la audiencia del 25 y en 11 días en este país pueden pasar maravillas. Doctor Quintana, muchas gracias por habernos acompañado. Un abrazo a ustedes, mis queridos amigos. Buenos días.